Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente los saluda el maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano Godoy, desde la Ciudad de México. Un grato saludo para todos esta noche. Y pues presentando nuevamente el módulo de legislación educativa a cargo del profesor y doctor Armando Orcega, de la rama de estudio del doctorado en Ciencias de la Educación. Bueno, para hacer mi participación en este pequeño video, para contar un poco sobre la perspectiva que se comentó en esta clase, ¿no? Empecemos con cómo, pues, su primer pregunta de introducción, que es cómo te sentiste esta semana con tus participantes, perdón, con la participación de la semana en la actividad. Pues sinceramente yo siempre vivo al estrés al 100 por mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Estoy haciendo mi posgrado y pues se me ocurrió agarrar 2 semestres al mismo tiempo. Es mucha carga de trabajo, sí estoy acostumbrado al estrés, siempre cumplo con todas pues las clases, las tareas y las trato de cumplir. Me estresa porque aún todavía, hay dos cosas que me estresan todavía. Una, no me gusta esta modalidad de estar grabando estos videos. Sin embargo, pues considero que es necesario para poder cumplir con mi aportación. Sigo manifestando, me hubiera gustado estar presencial, bueno, en forma directa y pues poder interactuar con mis compañeros que se ven que tienen vasto conocimiento, que son de área de la salud. O sea, hay muchas cuestiones por las cuales me gustaría estar presencial. Sin embargo, pues no, es una cosa de las cuales me estresa. Dos, que no conozco aún muy bien su forma de trabajar. Las compañeras a lo mejor ya conocen y pues entregan productos. Por ejemplo, esta ocasión que pidieron realizar un video, entonces y subirlo a YouTube. Lo primero que se me ocurrió es, pues grabo un video de donde esté y hago mi participación. Sin embargo, pues las compañeras tomaron el tiempo para hacer una presentación, para subirla. Pero bueno, ya vamos en ese punto y ámbito, pues ya vamos reflexionando y conociendo la forma de trabajo. Sin embargo, pues sí es algo que estresa, ¿no? Eh, Preguntas detonadoras. Número uno, reflexión de los valores en el marco normativo de la Ley General de Educación. Que pues yo considero que la ley, en todo lo que hemos leído, tanto la Ley General de Educación como la Constitución Política de los Estados Unidos, sabemos que nos hablan sobre los marcos referenciales sobre la educación, cómo se establece, cómo se lleva. Y la idea es que la ley pretende crear una sociedad con mayor estructura, o sea, una sociedad que realmente tenga cimientos muy fuertes sobre no solamente de cómo se debe llevar la educación. Todos los parámetros que toma el sistema educativo o que los encamina hacia la educación es para formar personas que sean íntegras en una sociedad, personas que cuenten con valores que no solamente son los que están establecidos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos o dentro de la Ley General de Educación, como los que están enmarcados y los menciona, sino que existe un trasfondo más allá, ¿no? O sea, esto permite que la sociedad crezca, ¿sí? Aunque existen pues fundamentos muy concisos, en los cuales nos comentan o nos hacen conocer cuáles son los valores que establece, ¿sí? Como el valor de la responsabilidad, de la obligatoriedad hacia los padres de familia para el fomento de la educación, la importancia que se le tiene que dar, la inclusión que se ha estado hablando demasiado, pero pues realmente es un trabajo en conjunto, o sea, todos los actores que están inmersos en la educación pues tienen que ser partícipes. No puede solamente uno jalar y ver el marco legal de las políticas públicas que se están transformando para que la educación funcione, sino que es un trabajo que realmente inicia desde todos los puntos de los entes o de los partícipes de la educación, ¿no? El sistema político, el sistema social, el sistema y núcleo familiar, el sistema docente, la escuela, la transformación, todo incluye y pues permite esto. Entonces, yo considero que los valores en el marco normativo de la Ley General de la Educación pues se pretenden establecer, ¿no? Desde un inicio que
que el estudiante ingresa a una escuela. Es por eso la importancia de la obligatoriedad de ir a la escuela. Sin embargo, pues nuestro sistema educativo solamente, o desgraciadamente, o lastimosamente, pues está eh, enmarcado. O sea, tiene sus leyes, puede sancionar a las personas, pero sin embargo no pasa. ¿Por qué no pasa? Pues sería cuestión de reflexionarlo, ¿no? Eh, y hacía una pregunta a un compañero, ¿no? Que si realmente se cumple la ley. Pues no, desgraciadamente, tanto yo que no vivo en un ámbito directamente contrato de alumnos, sino que yo soy el alumno en este momento, pero vivo un sistema educativo un poquito, difiero mucho de los comentarios y de las experiencias. Me agradan mucho las experiencias de los compañeros porque nutren mucho yo que no estoy en ese campo educativo aún. Posiblemente en unos años más ya ejerza esa parte docente o esa parte educativa. Y sin embargo, pues va a ser algo muy interesante porque voy a llegar con fundamentos muy marcados, ¿no? Y esto me agrada muchísimo escuchar. Por eso me agradaría más permitirme escuchar a los compañeros directamente. Entonces, realmente no se cumple la ley. Dije al compañero, uno de los compañeros, es muy bonito leerla, lo que escriben, que se establece esto, se norma esto, se tiene que hacer esto, la obligación es esto, los padres de familia, el sistema educativo, pero sin embargo no se lleva a cabo, ¿no? Y lo alcanzas a ver en cualquier punto, ¿no? La falta de compromiso de los padres, la falta de compromiso de los maestros, porque no todos están comprometidos en el sistema educativo, ¿no? Y no todos se dan a la tarea de realmente realizar todas estas acciones para llevarlas a cabo. Desde una planeación, hay maestros que no realizan planeaciones. Y ir a una clase sin una planeación, pues lo voy a considerar de esta manera, es como ir a uno de los días más largos que puede tener un profesor. Y eso que no soy profesor, pero sin embargo, con lo que he estudiado en la maestría, pues te das cuenta que son herramientas necesarias, ¿no? Y en cuanto a esa pregunta que le hacía a una de las compañeras de que si no sé cómo se vive este sistema educativo. Yo realmente tomé, después de que vi el video, tomé mi teléfono celular y pues le pregunté a algún familiar de Estados Unidos, ¿no? Le hago la pregunta de cómo es el gobierno en USA en cuanto a la educación, ¿qué pasaría si tú no mandas tus hijos al sistema educativo? Aquí está, lo pregunté. Sin embargo, dice, aquí en Estados Unidos los hijos necesitan ir a la escuela sin importar la situación que sea, es obligatorio y una vez que llegan a la edad de la adolescencia, si no van porque pues a veces los chavos, como en cualquier país, llegas a una edad de la juventud y quieren más libertad, que sienten más autonomía, pues posiblemente no quieran ir los teen girls, que son los chavitos pues jóvenes que no quieren ir a la escuela, tendrán problemas y deberán ir a la corte, no solo los padres por no enviarlos, sino ellos mismos por no querer ir a la escuela. Entonces, allá es rígido, allá aparte que tienen, como lo comenta usted, profesor, o sea, el sistema educativo de México también está establecido un sistema educativo que obliga a la familia y al estudiante a ir directamente a la educación. Si no van, ellos van a corte. ¿Qué pasaría si se aplicara esta obligatoriedad en los padres en la escuela mexicana, en el sistema educativo mexicano, en la nueva escuela? Pues las familias, yo considero que harían lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Los llevarían obligatoriamente porque sabrían que tendrían que comparecer ante la corte. Aquí es donde considero mucho la aportación del compañero que dice, hay que ser un sistema más rígido, donde se cumpla realmente lo que ya está escrito y establecido por norma oficial, por carta magna, por todas cuestiones políticas y de normas establecidas que permitan, porque existen, ¿no? Y se acaba de comentar en la clase, existen estas normas, pero ¿por qué no lo hace el sistema educativo nacional en México? Posiblemente por lo que comentó usted, usted lo hacía como una reflexión ¿ustedes creen que si realmente se llevara a corte un papá por no llevar al hijo, o si el hijo no quisiera estudiar hasta el nivel superior, lo llevaran a corte o lo obligaran a hacer mm, alguna actividad por no querer ir? Pues sinceramente creo que el gobierno se detiene mucho en este punto por esta situación, ¿no? La situación de que sabe que no cuenta
con la plantilla orgánica, el recurso humano de profesores necesarios para poder obligar a una población tan grande, que es México, hacia la educación. ¿Qué pasaría? Pues obviamente obligo al papá, lo demando, obligo al joven, lo demando, obligo al profesor que se comprometa más, pero ¿dónde vas a meter millones y millones de personas que no van a los centros educativos? El simple hecho, las universidades son insuficientes y se ha establecido dentro de las normas que por cada 13 millones, digamos, de estudiantes que solicitan ingresar a una escuela, hay 5,000 profesores esperando a esos 13 millones de alumnos, ¿sí? Y hay solamente, digamos, 3,000 centros educativos para servir a 13 millones de alumnos. Entonces, posiblemente esta sea una de las cuestiones más importantes por qué realmente no se cumple la ley en que esté establecida desde hace años y que puedes obligar a los padres a realizarlo, ¿no? Yo pienso que este es uno de los factores más importantes que evita que el sistema educativo obligue a los padres a cumplimentar estas obligatoriedades de llevar a los hijos a la escuela. No hay dónde meter tantos estudiantes, ¿sí? A pesar de que el sistema educativo privado absuelve una cierta parte, pero es un porcentaje del 2, 3, 4% a nivel México, ¿sí? La mayoría de los centros educativos que absuelven la necesidad de la educación y de la formación de los estudiantes pues sabemos que son los sistemas públicos. Pero si yo obligo a un papá a esto, llevándolo a la cárcel, marcándole sanciones económicas, no hay economía en México para que las pague. El papá va a querer estar en la cárcel y posiblemente el hijo pues se pierda más porque sin padre en casa, si de por sí estando padre en casa no se cumple lo que se establece, pues menos no estando en la figura paterna, ¿no? Eso en cuanto a mi reflexión sobre los valores en el marco normativo. Se marcan están establecidos, la obligación de los valores, pues posiblemente venga desde un núcleo familiar, pero no es nada más el núcleo familiar. Yo pienso que hay que valorar a todos los puntos que fluyen o que influyen, más que nada, perdón la palabra, que influyen en el sistema educativo. Pregunta detonadora número 2. ¿Qué reflejo tienen los valores en el marco normativo en nuestra realidad, en los contextos donde elaboramos? Los sistemas educativos yo considero que el sistema educativo en algún momento se ha perdido. Tanto el sistema educativo como el núcleo familiar se ha perdido en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos jóvenes y vemos maestros que van a las preparatorias o que van a las secundarias con miedo, ¿no? Con miedo a lo que se van a enfrentar de lo que hay por alumnos, de lo que les puede pasar a los profesores. Entonces, el sistema educativo trata de encaminar a esas personas, ¿no? Y estos valores tendrían que trabajarse, o sea, tendrían que trabajarse nuevamente desde un núcleo familiar. Sí considero lo que comentan los compañeros, que posiblemente se tenga que trabajar, ¿no? Se tenga que trabajar más en capacitación para los padres, capacitación realmente para cómo educar a nuestros núcleos. La mayoría de la gente responde, no, pues son mis hijos, yo sé cómo los educo, ¿no? Es una típica palabra que yo escuché toda mi vida en mi núcleo familiar. Sin embargo, pues fueron muy fuertes. Entonces, pero sí considero que en algún momento deba existir esta situación formativa en los padres, ¿no? De cómo educar a sus hijos, porque son hijos que no respetan ya nada, no, o sea, no hay fundamento de valores. Los valores están completamente en otro ámbito, no están aquí, no están con las personas. Ves, yo diario paso para ir a mi trabajo, aquí hay una preparatoria, un Covach, que se llama aquí en México, y ves el temple de los chavos, ¿no? O sea, ves qué pasa, qué situación está pasando con ellos, o sea, son jóvenes que se te quedan viendo de forma retadora, de forma, de quererte subajar a tú, como persona adulta. Y eso, pues, yo pienso que es un problema donde tenemos muchísima carencia de valores, ¿sí? Pero pues posiblemente se tenga que trabajar nuevamente todo el sistema, o sea, no es nada más una capacitación para los padres, no es modificar un sistema educativo, yo creo que es modificar muchísimas cosas más allá de un sistema educativo, ¿no?
Eh, sí, desgraciadamente, esta pregunta intermedia que realizaba usted, profesor, que si nos han enseñado a aplicar valores a los estudiantes. No, de hecho, no. Yo realicé una maestría en ciencias de enfermería y no te enseñan cómo aplicar los valores dentro de las personalidades, ¿no? O sea, no te enseñan cómo posiblemente estos sistemas educativos necesiten anexar una reestructuración, primeramente una reestructuración del plan educativo desde un inicio, ¿no? Desde el kinder, primaria, secundaria, que se vaya fortaleciendo esta situación y que una vez que en el ámbito de docente o en la currícula de los futuros maestros, pues se aplique una materia ahora sí que vaya encaminada a cómo enseñar a aplicar los valores en los estudiantes, ¿sí? Porque posiblemente no lo estamos aplicando, tanto maestros como padres de familia, ¿no? Este, yo considero que para responder su tercera pregunta, ¿no? ¿Qué propuesta integrarías como acción de política pública que permita alcanzar la Ley General de la Educación en la temática de valores? Como por un preámbulo para poder dar respuesta a esta pregunta detonante, profesor, eh, hay muchas cosas que comentan los compañeros que viven en sus entornos educativos en todos los niveles de educación, pero les voy a decir algo muy maravilloso. En el sistema educativo militarizado, que es donde yo me encuentro, no se viven todas estas situaciones que muchos de ustedes, compañeros, o usted, profesor, vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que la disciplina que se maneja dentro de un entorno militar en las escuelas de formación militar es muy estricta y, y no es cambio de las instituciones educativas militares de ahorita, o sea, son formas de cimentar estos valores desde la creación de las escuelas militares. Estamos hablando en Veracruz, la Heroica Escuela Naval Militar tiene cerca de más de 60 años, 70 años, y eso se ha ido pasando generación tras generación, la forma de inculcar valores y la gente aquí, o sea, se sigue manifestando el saludar, o sea, si tú nos saludas, pero posiblemente porque no es tanto o posiblemente sí sea una obligatoriedad la que le hacen a un sistema educativo militar, porque si tú no saludas cuando pasas por un pasillo, ¿no? Y comentaban los profesores, ay, antes la idea era de, llegaba el director y buenos días, director. Aquí en el Centro Médico Naval de la Universidad Naval, en los centros educativos navales, se sigue utilizando todo eso. Si tú no te levantas, se llaman muestras de respeto y están normadas en una ley igual, ¿no? Una ley interna, ¿sí? Y pues aparte sabemos que son medidas de convivencia y educación a nivel social, pero sin embargo yo sí difiero mucho en lo que comentan mis compañeros, en lo que viven ellos. Eh, no se vive esa situación dentro del ámbito militar porque yo pienso que la rigurosidad o la obligatoriedad que nos dan a nosotros bajo la ley de si no saludas es un arresto. ¿Y qué es un arresto? Quedarte de 24 hasta 7 días como máximo, dependiendo de tu grado militar, encerrado en una institución dentro, cuando pudieras estar en tu casa. Entonces, eso hace que los valores se fomenten y te los llevas a casa. Por ejemplo, yo siempre tengo una experiencia muy bonita y fea al mismo tiempo aquí en la Ciudad de México porque yo soy una persona que desde casa y después como como trabajador y estudiante que he sido de una institución militarizada, te arraigas todos esos valores. Llegas a cualquier lugar, empiezas a saludar a toda la gente, ves que pasa una persona, abres la puerta, primero das el paso. A mí me pasa todos los días que voy en mi coche, o sea, siempre voy dando el paso y soy así, no es porque se va a escuchar como que me glorío mucho, pero no es eso, sino que yo lo veo porque la gente de aquí de la Ciudad de México es muy mal educada en ese punto, ¿no? A lo mejor por el gran número de personas y el tiempo, no sé, pero todos quieren llegar primero, se meten donde no respetan a nadie, o sea, está muy feo aquí. Es algo muy triste. Sin embargo, pues yo sigo
y hasta me ve la gente rara, ¿no? Porque yo paso a un centro comercial y siempre doy el paso, sea varón, sea mujer, sea niño, sea lo que sea. Estoy acostumbrado siempre a hacer de esa manera. Los valores que a mí, mi institución, gracias a Dios, al gobierno, lo que ustedes quieran, me ha inculcado, me ha servido mucho para desenvolverme en muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Personal, institucional y ahora, pues obviamente, dentro del ámbito que estoy queriéndome desenvolver como maestro. Y son cosas que yo voy a transmitir a lo mejor en un futuro. A lo que voy, para responder la pregunta, posiblemente mi propuesta sería eso. No militarizar al Estado como lo quiere hacer AMLO, sino crear ahora sí que estas estrategias que permitan ser un poquito más fuertes, no ser cognitivos como lo mencionan, no ser castigadores, porque a nosotros, dentro, desde que inició todo lo de los derechos humanos, a nosotros diario es hablar de leyes, diario es hablar de ley orgánica de la Armada de México, de hablar de la constitución política, de las obligaciones como servidores públicos, o sea, sí, todo eso se habla aquí todos los días. Y cursos de derechos humanos todos los días, ¿no? Y muchos de ellos pues están fundamentados en valores. De hecho, la misma institución está valorada en valores que cimentan la esencia de la institución como tal, que es honor, deber, lealtad y patriotismo, ¿no? Y otros 20,000 valores que existen dentro de la Armada. Y todos esos se tienen que cumplimentar, ¿no? Desde que llegas a un comedor y te paras si hay alguien de mayor jerarquía, no puedes comer hasta que el otro se siente. O sea, posiblemente mi propuesta sería que se aplicara la ley realmente como es, ¿sí? Que se estructuraran políticas que permitieran obligar realmente a los padres de familia, a los maestros, a comprometerse con la creación de valores, con la inculcación de valores. Pero para esto, pues tendríamos que obligar o ser, en este caso, los gobiernos tendrían que invertir primero en infraestructura, en economía educativa y posiblemente de esta manera podrías obligarlo como lo hacen algunos otros países. Y, por ejemplo, hay un comentario que me llamó mucho la atención de esta plática que decía la compañera, no, es que debería de ver a los padres cómo llegan vestidos, ¿no? Casi desnudas las mujeres. Pues sí, a pesar de que usted lo comenta que la ley lo obliga, ¿no? Que no puedes decirle a la mamá que no vaya en leggings, que no vaya en corpiños, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, eso es algo que tampoco sucede en nuestra institución, porque con el fin de poder entrar a una institución militar, ¿sí? Tanto para nosotros como para los demás visitantes, no puedes, por ejemplo, para el hospital no puedes entrar en sandalias. Y no yo como trabajador ni como militar. Cualquier visitante está prohibido entrar así y no lo dejan entrar. Entonces, las escuelas a nosotros no nos dejan entrar en tenis. El hospital no nos deja entrar en tenis. La secretaría, que es el cuartel general, tampoco. Entonces, yo pienso que por ahí va más mi propuesta. No sé si la di a entender. Yo pienso que ser un poquito más rigurosos con lo que ya establecido podría cambiar más. Pero antes de esto, el gobierno tiene que invertir en estructura, en capacitación de los profesores y que exista la plantilla que solvente los millones de estudiantes que necesitan entrar a las escuelas. Y pues en realidad esto sería mi aportación de cada una de las preguntas detonadoras. Espero que haya sido acertado. Me gustaría más seguir participando en forma no, sincrónica, porque es más, bueno, para mí es más nutritivo, ¿no? O sea, yo de este lado estoy viendo las clases y pues quisiera así como, ¿y ahora qué? No, pues no puedo decir. No, disfruto mucho mis clases con los demás profesores porque pues puedes discutir, te das al debate, te das al conocimiento. Pero bueno, hasta aquí mi pequeña participación. Agradezco nuevamente el espacio que me permite el profesor y doctor Armando Arcega para poder ir a la par de mis compañeros. Un gusto el saludarlo nuevamente. Se despide el maestro en Ciencias de la Enfermería desde la Ciudad de México. Tenga buena noche. Gracias.